Vamos a empezar el día de hoy. Vamos a ver lo que son la parte del control interno. Todo va en función al laboratorio pequeño con que vamos a concluir la clase. Entonces, esta parte del control interno se va a estudiar en el caso porque trae una partecita que nos habla sobre el manual de funciones, sobre cómo opera la empresa. Entonces, hay que estudiarle la parte del control interno. La parte del control interno es fundamental para toda auditoría, porque por medio de él nos da las debilidades o fortalezas que puede tener la compañía. Si vemos por eso el control interno para los estudiantes de contabilidad es una clase aparte, porque se va a estudiar de forma completa lo que es el sistema de control interno. Entonces el control interno se estudia en los diferentes tipos de auditoría, para las operativas, para la financiera, para una auditoría sobre fraude, porque de hecho el control interno se implementa en una compañía para evitar errores y fraudes. El control interno tiene que estar, tiene que ser realizado o puesto en marcha por la gerencia de la empresa. Entonces, digamos que vos como auditor lo que vas a hacer es a evaluar el sistema de control interno de la compañía a la que estás auditando. El responsable de que tenga un sistema de control y que se lleve a cabo o se ponga en marcha, en ejecución, así como el monitoreo y seguimiento, va a ser por parte de la alta gerencia de esa empresa. Nosotros como auditores solo vamos a dar un informe de, sobre todo de las debilidades que existen de control interno y obviamente ahí nosotros como auditores siempre hacemos recomendaciones para ver de qué forma esas debilidades se vuelven fortaleza o buscar cómo aminorar esos riesgos que hay dentro de una compañía. Entonces, como nos dicen las literaturas de auditoría que al inicio las auditorías eran realizadas para encontrar errores y fraudes, hoy van más allá de eso y el objetivo es maximizar o buscar la eficiencia y la eficacia de las operaciones, y ese es uno de los objetivos del control interno. Entonces siempre vamos a estudiar el control interno, el auditor, para determinar si está débil o está fuerte. Si está fuerte el control interno significa que esa empresa está operando de forma correcta. Obviamente se va a revisar para saber si eso es cierto, pero nos da mayor confianza de que las operaciones se están realizando de manera eficiente, eficaz, se está cumpliendo con las leyes, los reglamentos y hay razonabilidad en la información financiera. De lo contrario, si el control interno es débil, entonces quiere decir que hay cosas que están fallando y yo como auditor eso me va a ayudar en lo que es mi planeación, porque en la planeación de la auditoría yo sí veo que el control interno es débil, entonces tengo que aumentar mis pruebas de auditoría. O sea, esas cuentas yo tengo que revisarlas más, hacer más rastreo, más procesos de verificación, de observación, para saber si ese monto que está ahí reflejado expresa verdaderamente la situación financiera de esa empresa. Entonces, por eso es que es muy importante al inicio evaluar lo que es el control interno. El control interno, ya vimos la parte en auditoría 1 sobre los programas, los cuestionarios de control interno. Entonces existen 3 formas de evaluar el control interno, que es por medio de la narrativa, las gráficas y los cuestionarios. Usamos cuestionarios como ejemplo porque es una de las formas más fáciles, porque por medio de preguntas que elabore el auditor, vos vas conociendo cómo está el control interno. Y elaborábamos cuestionarios de control interno para cada una de las áreas que nosotros vamos a estudiar en esa empresa o cada una de esas cuentas. Entonces a cada una de ellas le hacíamos sus preguntas de control interno. Vamos a ver más adelante aquí que dice que el control interno son 5 elementos lo que lo componen, y esos 5 elementos, sobre esos 5 elementos es que el auditor va a elaborar esas preguntas enfocadas a que si se aplica o no se aplica.
El cuestionario, digamos que es una de las formas más utilizadas para evaluar el control interno por los auditores, porque es una forma fácil y al final evaluarlo por medio del cuestionario es sencillo porque vos haces preguntas cerradas y las respuestas positivas indican una fortaleza y las respuestas negativas indican una debilidad. Entonces al final es ver todas los sí o todos los no. Y con eso ya vos determinás que cómo va la empresa, cómo está ese control interno. Entonces, el control interno lo que busca es esto, lograr la eficiencia y la eficacia de las operaciones, la razonabilidad de la información financiera y el cumplimiento de leyes y reglamentos. O sea, siempre la empresa tiene que buscar la eficacia y la eficiencia, es decir, realizar de forma correcta y a tiempo sus operaciones, lo que tiene que ver con la fiabilidad de la información financiera, que eso te lo va a dar el cumplimiento de las políticas contables o financieras, y por último el cumplimiento de leyes y normas que ya sabemos que los contadores estamos cumpliendo con la ley de concertación tributaria y sus reglamentos, con la ley del seguro social, además tenemos la ley de salario mínimo, todo lo que rige al MITRAO, tenemos un plan de arbitrio de las alcaldías, con las leyes municipales, entonces todo eso debe de estar cumpliendo el contador en la aplicación de leyes y reglamentos. Ya sabemos que un incumplimiento de una de estas leyes, entonces ya eso lleva a una sanción a la empresa. El control interno aquí lo definimos como un proceso efectuado por el personal de una entidad diseñado para conseguir objetivos. La definición es amplia y cubre todos los aspectos de control de un negocio, pero al mismo tiempo permite centrarse en objetivos específicos. Entonces vamos a ver que, como decía, el control interno va a ser diseñado por el directorio, la dirección y el resto del personal de la empresa con el objetivo de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos. O sea, la empresa tiene objetivos y cómo los va a cumplir por medio de la implementación de un control interno. El control interno de una compañía abarca desde lo que es el primer elemento, que es el ambiente de control, que es la parte donde vemos lo que tiene que ver que la empresa tiene que tener políticas, procedimientos, manuales de funciones, comenzando con una jerarquización por medio de un organigrama, un código de ética, o sea, todas sus políticas, sus procedimientos debe de tener la compañía, empezando por ahí. Si una empresa no tiene nada de esto o tiene ciertos procedimientos, entonces ya ahí ya vemos, va débil en cuanto al control interno. Los principios que rigen el control interno son los siguientes, y aquí nos habla sobre la división del trabajo, fijación de responsabilidad, cargo y descargo. Era cuando yo, por ejemplo, les explicaba en las planillas, que yo les decía, las planillas para cumplir con el control interno deben de ser varias personas que están incluidas dentro del proceso, porque son varias personas viendo cómo se realiza el proceso. Ahí se cumple con el control interno. No se cumple cuando es solo una persona la que realiza la asistencia, la misma persona levanta la planilla, la misma persona hace cheque, la misma persona entrega cheque. Entonces una persona controlando todo el proceso. En ese proceso no existe el control interno, porque aquí lo vemos por medio de los principios. La división del trabajo nos recae en la separación de funciones de las unidades. Entonces, ¿qué? Una empresa debe de tener un organigrama con cargos definidos. Esos cargos definidos deben de tener un perfil de cargo, debe de existir recursos humanos, que tiene que ser el encargado de ver candidatos, de reclutar y tener el control de todos los trabajadores. Y además debe de haber un manual de funciones para cada cargo. Eso indica que la persona, desde que es contratada, entonces en ese mismo momento se le muestran o se le informa cuáles van a ser sus funciones. Pero si es una empresa donde ni siquiera hay manuales de funciones
y todo el mundo hace de todo. Entonces ahí es donde vemos, como decimos, un alboroto. Una persona hace 10 cosas, la otra 5. No hay una separación de funciones. ¿Por qué? Porque tal vez ni hay un organigrama, no hay cargos definidos y no hay, obviamente, manuales de función. Entonces ahí empieza lo que es el control interno y ver qué tan fuerte o débil son las operaciones en esas compañías. ¿Por qué? Porque estamos viendo que esto determina que vos tengas eficacia o eficiencia en las operaciones. O sea, tenés varias personas que no tienen ni definidos sus cargos, entonces ahí te estás atrasando, no hay eficacia. Y además, tenés personas tal vez haciendo cosas que ni siquiera saben hacerlo, entonces ahí pierde eficiencia. No estás logrando el primer objetivo del control interno. Y esto aunado tampoco te lleva a que no cumplís los otros dos, porque no vas a tener información financiera razonable y quizás el trabajador ni siquiera sabe lo que son las leyes. Entonces no estás aplicando y no estás cumpliendo ninguno de los objetivos de control interno. Después nos habla sobre la fijación de responsabilidades y nos dice que es importante que los procedimientos definan quién debe efectuar cada operación y que a su vez se establezca en forma obligatoria que se deje evidencia de quién efectúa cada una de ellas en los documentos. Entonces aquí viene lo mismo como del anterior de las funciones y fijar las responsabilidades que tiene cada quien de acuerdo a sus funciones. Y para esto, por ejemplo, vemos que en contabilidad quien hace en los diferentes procesos, entonces va firmando. Por ejemplo, si a vos te tocó elaborar conciliaciones bancarias, entonces ahí tiene que decir elaborado por, después se la pasas al contador general y va a llevar la firma de revisado por. Entonces, de acuerdo a las responsabilidades que se te fijó, de acuerdo a eso vas a ir vos entregando tu trabajo y tenés que dejar constancia de cada cosa que vayas haciendo. Es diferente, vamos a lo mismo, a donde no hay definido funciones y por lo mismo no hay definidas responsabilidades, porque vemos, si es una persona que hace de todo, en el momento en que vos cometas un error, entonces vos vas a evadir responsabilidad y vos vas a decir, no, es que estoy haciendo tantas cosas a la misma vez. Producto de esa falta de fijación de responsabilidad por medio de que no se te han dado cuáles son tus funciones o no hay definido cargos con funciones y todo el mundo hace muchas cosas. Entonces ahí se pierde lo que es la responsabilidad. ¿A quién le voy a pedir yo que me diga por qué pasó este error? Entonces todo el mundo dice yo tengo que hacer muchas cosas. Y ahí se pierde toda esta parte y obviamente volvemos a lo mismo, se pierde la eficacia, la eficiencia, se pierde la razonabilidad de la información financiera. Después nos habla sobre cargo y descargo. Consiste simplemente en que cuando se produce una entrega de algo, por ejemplo mercancía, documento o dinero, en este caso es un descargo, existe una contrapartida o recepción que sería el cargo. Cuando esta operación se formaliza documentalmente, la persona que recibe firma el documento asumiendo la custodia de los medios. Entonces siempre tiene que haber un cargo y un descargo de lo que se entrega o nos entregan, siempre tiene que haber una contrapartida. Y obviamente tienen que haber ahí los documentos que los soporten. Después nos habla sobre la parte de los componentes del control interno y esto que todo contador debe de saber, los 5 elementos del control interno, nunca se nos deben de olvidar. Es mejor preferiblemente aprendérselos de memoria y que tienen que ver con el ambiente del control, la evaluación de riesgo, las actividades de control, el sistema de información y comunicación y las actividades de monitoreo. Entonces, la empresa tiene que diseñar un sistema de control interno en base a los pilares de estos 5 elementos.
Y el auditor tiene que ir a revisarlo en función de estos 5 elementos. Por eso les decía, cuando nosotros como auditores vamos a revisar el control interno de una empresa que estamos auditando, entonces ese estudio, esa evaluación la vamos a hacer enfocada en estos 5 elementos del control. Y cada cuenta que estudiemos tiene que llevar algo de estos 5 elementos. El primero es el ambiente de control, y si no hay ambiente de control, no existe control interno. El ambiente de control es el que da las pautas para que existan los siguientes elementos. El ambiente se refiere al entorno de la compañía, el ambiente en que trabajas, podríamos decirlo. Y era lo que les decía, tiene que empezar con que una compañía debe de tener misión, visión, debe de tener valores, debe de tener un organigrama, debe de tener manuales de funciones, debe de tener políticas de procedimientos, políticas contables, políticas de compra, políticas de venta, o sea, todas las políticas que debe de tener la compañía para poder operar. Entonces, toda esa parte que puede ser desarrollada por la alta gerencia, obviamente con ayuda de personas que le den la información o que realicen estas políticas que la empresa necesita. O sea, tal vez el gerente no pueda hacer eso, pero puede contratar a una persona que tenga los conocimientos necesarios para elaborar las políticas que necesite, porque eso va a estar en función al giro de negocio que tiene esa empresa. O sea, no es lo mismo para un sistema de control interno para una cooperativa que para una sociedad anónima, que para un hotel, que para una compañía comercializadora. Eso va a estar en dependencia del tipo de empresa. ¿Qué necesita esa empresa? ¿Qué políticas, qué manuales necesita esa empresa para poder operar y para poder lograr siempre los objetivos? ¿Cuáles? Eficiencia, eficacia en operaciones, lo que tiene que ver con la razonabilidad de la información financiera y el cumplimiento de leyes y reglamentos. Al final, todo esto que se elabora va en función de cumplir con eso. Entonces vemos que el ambiente de control tiene que ver con políticas, procedimientos, manuales de funciones, y los elementos que lo conforman son la integridad y valores éticos, la autoridad y responsabilidad, la estructura organizacional y las políticas de personal. Todo lo que estamos viendo es lo que lleva el ambiente de control interno de una compañía. Y si no hay ambiente de control, entonces la empresa no tiene un control interno. Por ejemplo, en la monografía que fui tutor, nosotros o los alumnos evaluaron el control interno en una cooperativa de La Concha, y entonces en ese caso la cooperativa tenía un sistema de control interno, digamos que según nosotros a lo que llegamos al final fue que lo hizo porque se lo pidió, se lo exigió una entidad reguladora, y era un sistema de control interno que no cubría todas las necesidades operativas y financieras que tiene la cooperativa. Y al final habían tantas cosas como que este pequeño, le podríamos llamar sistema o manual de control interno de la cooperativa, solo existía en un documento físico que no se le no se le mostraba a los trabajadores, nadie sabía de la existencia del manual de control interno. Entonces, en este caso vamos a que la compañía o la alta gerencia es la responsable no solo de diseñar el sistema de control interno, sino también de ponerlo en marcha, porque ¿de qué te sirve tener un manual de control interno si no lo ejecutas, no lo llevas a cabo? Entonces, al final no sirve para nada. El segundo elemento es la evaluación de riesgo, y en este caso la compañía tiene que evaluar qué riesgos externos y qué riesgos internos tiene. Entonces, en base a ese estudio del mismo control interno, en base a esas preguntas, vos determinás qué riesgo puede tener esta compañía,
en base a sus debilidades. Para esto obviamente tenés que sentarte con la alta gerencia para ver cuáles son esas debilidades que tiene la empresa y vos enfocarte a evaluarlo. Cuando ustedes vean en clase, la evaluación de riesgo la van a ver por medio de la elaboración de una matriz de riesgo, que en esa matriz ustedes van a incluir todas las áreas que tiene la compañía y van a ir viendo qué debilidades hay en cada una de estas áreas. Entonces después viene que ustedes le van a poner ahí una actividad de control, que es el siguiente elemento para poder aminorar ese riesgo que tiene la compañía. Por ejemplo, vamos a un ejemplo práctico que las cuentas bancarias, la firma nos dice, la empresa solo tiene una firma para sacar cheques. Entonces eso me lleva a mí a un gran riesgo, porque si es solo una persona la que está firmando cheque, entonces esa persona en cualquier momento hace un cheque a su nombre, lo cambia y entonces se queda con el dinero y no hay nadie que revise. Entonces ese es un riesgo en el área de banco, en el área del efectivo. Entonces yo tengo que implementar una actividad de control para aminorar ese riesgo. ¿Cuál sería? Proponer que la empresa tenga una firma mancomunada en el banco, que sean 2 personas las que firmen los cheques, tener una firma A y una firma B. Entonces eso a mí me hace aminorar ese riesgo que yo tengo. Entonces así cada una de las áreas o de las cuentas de la empresa se van estudiando para ver cuáles son los riesgos que tiene cada una de ellas, y así le vamos nosotros ahí ubicando una actividad de control, siempre con el objetivo de aminorar los riesgos que tiene la compañía. Entonces ustedes van a ver ya en la clase de sistema de control interno, y ahí van a aprender cómo elaborar estas matrices de riesgo, que es cada una de las áreas, riesgos que hay en cada una de ellas, y actividades de control a la par. Porque el siguiente elemento son las actividades de control. Entonces aquí viene con que la empresa se refieren a esas acciones que realiza la gerencia y otro personal para cumplir con las funciones asignadas. Ver qué actividades vos podés implementar para aminorar esos riesgos. Los elementos conformantes de las actividades de control son políticas para el logro de objetivos, coordinación entre las dependencias de la entidad y diseño de las actividades de control. Entonces siempre vamos a buscar esas actividades, implementar todas esas actividades que nos permitan a nosotros como empresa controlar esos riesgos que tiene la compañía. Porque decimos, la empresa puede tener riesgos externos, riesgos internos. El siguiente elemento del control interno es el sistema de información y comunicación, y nos dice que esta parte de cómo se va a manejar la información dentro de la compañía, y aquí los elementos son la identificación de la información suficiente y relevante, revisión de sistemas de información y las necesidades de información. Entonces, ¿de qué forma vos procesás tu información contable? Por ejemplo, aquí vemos la parte de los sistemas contables computarizados. ¿De qué forma aquí la evaluación va dirigida a cómo procesar tu información? Utilizar un sistema contable. ¿Qué sistema contable utilizas? El sistema contable es funcional para la compañía o ya funcional para la compañía. Entonces, ver de qué forma se procesa todo lo que es la información y también la comunicación que debe de existir entre todas las áreas de la compañía. Por último, está el elemento de las actividades de monitoreo, porque una vez que diseñamos un sistema de control interno que tiene que ver con todo lo que decía de políticas, manuales, entonces viene la parte de llevarlo a cabo y darle el respectivo monitoreo, de ver si se están cumpliendo con esas políticas, con esos manuales,
Y para esto, las compañías, por lo general, ahí es donde entra la auditoría, que por medio de la auditoría vos ves si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Obviamente la gerencia lo debe de realizar. La gerencia debe de monitorear, de darle seguimiento a todo lo que tiene que ver el manual de control interno, si se está llevando a cabo, cómo se está llevando a cabo, que si hay debilidades, de qué forma enfrentarlas, y darle el oportuno seguimiento de que si hay un error, corregirlo y ver si la persona ya no vuelve a cometer el mismo error. Entonces, eso lo debe hacer la alta gerencia. Pero ahí viene el apoyo también de parte de los auditores, que es cuando los auditores evalúan todo lo que es el control interno y aunado a un informe de auditoría, vos como auditor entregás un informe de cumplimiento de control interno. O sea, lo evaluás y también das un informe y das ahí tus debilidades que encontraste y asimismo esas recomendaciones que vos como auditor das para poder corregir esos errores que encontraste en el control interno. Entonces, aquí la parte de monitoreo nos habla sobre el monitoreo del rendimiento, la revisión de los supuestos que soportan los objetivos del control interno, la aplicación de procedimientos de seguimiento y evaluación de la calidad del control interno. Hay limitaciones del sistema de control interno porque al final ningún sistema, como dice acá, puede garantizar su cumplimiento de objetivos ampliamente. De acuerdo a esto, el control interno brinda una seguridad razonable en cuanto a costo-beneficio. O sea, hay que ver que cuánto es el costo, cuánto es el beneficio, si es mayor el beneficio al costo de implementarle el control interno dentro de la compañía. El control no puede superar el valor de lo que se quiere controlar. La mayoría de los controles hacia transacciones o tareas ordinarias debe establecerse bajo las operaciones repetitivas. Y en cuanto a las extraordinarias, existe la posibilidad que el sistema no sepa responder, el factor de error humano, posibilidad de conclusiones que puedan evadir los controles, colusión de fraude por acuerdo entre dos o más personas. O sea, no hay sistema de control no vulnerable a estas circunstancias. Porque cuando nosotros, por ejemplo, decimos que son varias personas que deben de haber en un proceso, y al existir varias personas, eso a vos te da como confianza de que el control interno está caminando bien. Pero si al final esas varias personas se ponen de acuerdo a cometerle un fraude a la empresa, entonces ahí siempre cabe esa posibilidad de que por muy fuerte que sea el control interno, siempre cabe la posibilidad de que exista un error o un fraude. Por eso es que al final, digamos, decimos, el auditor, por muy fuerte que sea el control interno de una compañía y vos ves todo bien, desde esa evaluación, no puedes decir, no voy a revisar nada aquí, solo voy a dar mi informe. No, porque al final vos no te puedes confiar totalmente de lo que te digan o de tu misma evaluación de control interno que todo está bien. Al final siempre cabe esa posibilidad que nos dice factor de error humano. Al final todos somos seres humanos y nos podemos equivocar. Puede haber también un error en contabilidad, por ejemplo. Por muy bueno que sea el trabajador, se equivocó. Entonces todo esto hace que siempre va a existir esa posibilidad de errores y fraudes. Y lo vemos cuando, por ejemplo, ese tipo de notas nosotros la dejamos en una carta de oferta técnica y económica, esos párrafos iguales en una carta compromiso, porque siempre dejamos constar que por muy fuerte que sea el control interno dentro de la empresa que vamos a auditar, siempre caben posibilidades de errores o fraudes. Y para eso es que se hace la auditoría, para por medio de esa revisión determinar si es cierto que existe un buen control interno o si el control interno al final está fallando por alguna de esas razones. Los procedimientos para mantener un buen control interno son delimitación de responsabilidades, la delimitación de autorizaciones, la segregación de funciones, las prácticas sanas, la división del procesamiento de cada transacción, selección de funcionarios idóneos, hábiles, capaces de moralidad, rotación de deberes, instrucciones por escrito, cuentas de control, evaluación de sistemas computarizados, documentos prenumerados,
evitar uso del efectivo, uso mínimo de cuentas bancarias, depósitos inmediatos, orden y aseo, identificación de puntos claves de control, gráficas de control, inspecciones, inventario físico frecuente, actualización de medidas de seguridad, un registro adecuado de la información, conservación de documentos, uso de indicadores, prácticas de autocontrol, definición de metas y objetivos claros y hacer que el personal sepa por qué hace las cosas. Y aquí al final nos da algunos procedimientos de control internos que maneja una empresa. Aquí solo algunos. En los archivos periódicos de caja, control de asistencia de trabajadores, al adquirir responsabilidad con terceros, se hagan solamente por personas autorizadas, delimitar funciones y responsabilidades, hacer conteo físico de los activos, analizar si las personas que realizan el trabajo dentro y fuera de la compañía es el adecuado y lo están realizando de manera eficaz, tener una remuneración de los comprobantes de contabilidad en forma consecutiva y de fácil manejo para las personas encargadas, controlar el acceso de personas no autorizadas a los diferentes departamentos, verificar que se están cumpliendo con todas las normas, tanto tributarias, fiscales, civiles, analizar si los rendimientos financieros e inversiones hechas están dando los resultados esperados. Existe, como dice acá en la nota al final del documento, existen muchos más y variados procedimientos que se le pueden aplicar a una empresa, ya que cada uno implementa lo que mejor se acomode a la actividad que desarrolle y le brinden un mayor beneficio. Por eso decía al inicio, el manual de control interno va a estar determinado según la compañía, según el tamaño de la compañía, según los departamentos, el número de trabajadores que tenga la empresa. En eso va a estar determinado cómo va a ser el sistema de control interno. Obviamente, el sistema es que te dice, va a haber manuales de funciones, va a haber una estructura, van a haber políticas para venta, para compra, política de recursos humanos. O sea, todos los departamentos deben de tener sus políticas definidas y sus manuales de funciones. Y eso lo va a determinar qué tipo de empresa es y cuál es el tamaño de esa empresa. Vemos comúnmente, por ejemplo, que aquí en Nicaragua, empresas pequeñas que están en PYME, MIPYME, ni siquiera tienen un sistema de control interno. Y vamos al ejemplo de la monografía, que tiene un pequeño sistema de control interno y ni siquiera lo ejecuta. Entonces ahí están esas debilidades que frecuentemente se ven en la empresa, y por eso es que eso tiende a que existan muchos errores y existan muchos fraudes. O sea, al final vos tenés la paga de, no, digamos, que la empresa diga, no puedo, sería un costo para mí elaborar todas estas políticas, pero al final pagas un alto costo al tener un fraude y que se te roben o se te pierda tu dinero como compañía. Entonces, ¿por qué? Porque no tenías políticas, no tenías manuales de función. Entonces, al final es lo que decía del costo-beneficio, que para vos como dueño de empresa tenés que ver cuál sería tu costo y cuál sería tu beneficio al tener un sistema de control interno. ¿Tienen preguntas? Esta parte del control interno es bonita y es un tema muy usado en monografías, en todo lo que tiene que ver con defender títulos, defender maestría. Es muy utilizada esta parte del sistema de control interno. Es bonita estudiarla dentro de una forma de culminación de estudio y porque te da toda esa parte de ver cómo está trabajando una compañía y vos determinar ya con este estudio y ya siendo profesional de que vos decís esta empresa va por buen camino o no va por muy buen camino, o qué le puedo sugerir, qué le puedo recomendar. Entonces, al final quedan buenos trabajos de esta parte de control interno. Y ustedes van a ver una clase, creo que Vanessa ya la llevó, la clase de control interno. Pero es uno de los temas más utilizados en formas de culminación. La actividad de autoaprendizaje de esta semana va a
nos dice que la empresa AES acaba de contratarlo como auxiliar de contabilidad. Una vez asumido el puesto el 15 de agosto, una de sus primeras tareas fue conciliar el estado de cuenta bancario correspondiente a septiembre. Sería anterior. Así, en agosto va a ser septiembre. Su supervisor inmediata, la señora González, por cierto, amiga de su familia, desempeña prácticamente todas las funciones contables, entre ellas pagar las facturas, elaborar la nómina y registrar las transacciones en los libros. Ella ha sido muy amable con usted, ayudándole en todo cuanto le ha encomendado hacer, y la conciliación fue una de esas tareas. Sin ayuda, usted logró localizar la siguiente información en cuenta bancaria en los libros de la empresa. Vos encontraste que el saldo en libros son 16.710, que el saldo en el estado de cuenta bancaria es 16.500, hay un cargo por manejo de cuenta bancaria de 30, cheques devueltos de 3.000, un depósito en tránsito de 4.600 y un cheque en tránsito de 9.750. Encontraste también un depósito por 3.300 en el estado de cuenta que había sido registrado erróneamente como 3.030 en los libros de la empresa. Cuando no pudiste conciliar ambos saldos, acudiste a la señora González en busca de ayuda. Ella te dijo que estaba en tránsito un depósito por 2.600. Por mera coincidencia, vos viste un cheque de 2.600 que ella había extendido a un individuo cuyo nombre no reconociste. Ahora te pido, suponga que toda la información es fiel y completa, prepara la conciliación bancaria del mes de septiembre con ella, mostrándole que no coinciden los saldos del libro y del banco. Entonces, en esta primera, vos vas a hacer la conciliación con lo único que tenés. Y obviamente esa primera conciliación que vos vas a hacer no va a quedar cuadrada. En la segunda dice que prepares la conciliación usando la cifra de 7.200 para los depósitos en tránsito. Aquí vos vas a incluir lo que ella te dijo. En el número, entonces ahí la vas a volver a hacer. En la primera la 6, no van a conciliar los saldos. En la segunda la 6 con la información que ella te proporciona. Ahí hiciste 2 veces la conciliación. En la número 3 dice, ¿por qué la señora González te ordenó agregar 2.600 a los depósitos en tránsito? ¿Qué estará ocultando? Si hay un fraude, ¿cuándo podrá descubrirse? En el 4 hay una pequeña explicación o sea, cuándo, según vos, lo que ya manejas, ¿cuándo podría descubrirse ese fraude? ¿Será un fraude? 4, ¿qué medidas tomaría usted si fuera el auxiliar de contabilidad? Ahí, ¿qué haría vos? Hablamos de funciones, hablamos de, aquí tiene que haber jefes inmediatos, cadenas de mando en un organigrama, que es ambiente de control. Entonces van esas cuatro preguntas del primer caso. Después nos habla sobre fraude en ventas y cobranzas de empresa manufacturera y distribuidora. Un fraude en venta y cobranza es este. Dice que durante un tiempo considerable un vendedor de una empresa manufacturera y distribuidora debió una serie de pagos efectuados por sus clientes, aprovechando vulnerabilidades que existían en la estructura organizacional, el ambiente de control interno y sistemas informáticos. Cuando sucedió el hecho, la empresa en sus políticas y sistemas informáticos definía 2 formas de pago para sus clientes: dinero en efectivo y cheque. Además, existía una política de descuento por pronto pago. El principal mecanismo empleado por el vendedor consistía en registrar pagos parciales de facturas canceladas con cheque. Utilizando el monto restante para